Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del Wayuu del crochet en general. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen. Estamos haciendo una blusa de verano y estamos ya en nuestro vídeo número 7. Habíamos quedado en hacer 4 vueltas aquí en este borde de abajo de la blusa. Esto quedaría de esta forma. De nuevo, si la queremos un poquito más larga, pues podemos hacer algunas vueltecitas más. Yo he hecho 4 y mide aproximadamente unos 3 centímetros. Una vez ya he acabado la última vuelta, mi última vuelta, que como digo ya pueden hacer más si así lo prefieren, ya he cerrado aquí mi último punto y sigo con mi dedito vendado. Así que me disculpan un poquito porque se me dificulta el tejer. Pero bueno, ahí va sanando poquito a poquito. Bueno, hice mi última vuelta. La cerré con un punto deslizado aquí en este primer punto alto. Que no es un primer punto. Es el primero, pero no es un punto alto, quiero decir, que son las cadenetas de inicio. Y me deslizo, no me deslizo, voy a hacer un punto bajo a todo alrededor en el borde, pero cuando me vengo aquí al centro hago 2 para poderle mantener esta forma redondeada que tiene el abanico. Entonces sigo haciendo punto bajo donde hice el punto bajo de las otras vueltas, hago un punto bajo. Aquí hago punto bajo, 1, 2, llego al centro del abanico y hago 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. Cuando llego aquí al centro, el punto lo cojo desde el medio del punto. Es por eso que sale esta espiguita. Es que una de nuestras compañeras y amigas pues me lo estaba preguntando, que por qué a mí me sale esta espiguita. Bueno, pues sale por eso, porque cojo el punto desde el centro y voy haciendo en el siguiente 2 puntos en el centro, 1, 2, y a este lado me tienen que quedar otros 2 puntos, ¿verdad? Pues nada, hago estos 2 puntos de aquí y cuando llego al centro, de nuevo, cojo el punto desde el centro del punto anterior y tiro un poquito y de esta forma va quedando la espiguita. Es que me he acordado que alguien me lo preguntó, entonces quería explicarlo y quería aclararlo de cómo hacer. Ya he llegado al final, he cerrado con punto deslizado y ahora para hacer un poquito de remate aquí voy a saltar un punto y en el siguiente desde el frente engancho el cabo, me lo traigo al frente y en el punto que anteriormente me he saltado desde atrás engancho la hebra y me la llevo atrás y de esta forma queda rematado simulando un punto. No se ve la diferencia. Luego ya esto lo escondemos con una aguja lanera y así quedó el borde ya acabado. Ahora vamos a cerrar el hombro. Engancho en el primer punto de uno de los lados, engancho mi hilo y ajusto. Y ahora me voy al otro lado y en el primer punto engancho de igual forma en este punto.
Aquí hemos enganchado uno antes de empezar el abanico, aquí enganchamos uno antes de empezar el abanico, de arriba hacia abajo. Vengo aquí, engancho el siguiente punto y deslizo. ¿Ok? Ahora me vengo aquí otra vez, en el siguiente punto engancho, me vengo a este que corresponde, cojo la hebra y deslizo. Me voy al siguiente, cojo el punto, me vengo al punto de frente y deslizo, y así voy haciendo todo el hombro, y de esa forma, espérate que se me ha escapado aquí, y de esa forma el hombro va a quedar cerrado y quedará así. Y vamos haciendo punto a punto. Una vez ya hemos cerrado los hombros, ahora vamos a hacer una vuelta también al borde de la sisa. Podemos empezar en el centro de la sisa, aquí en este punto enganchamos el hilo, vamos a poner aquí porque así luego la unión del punto, si se llegara a ver, que la idea es que no se vea, pero si se llega a ver, por lo menos que quede bajo el brazo y se disimula un poquito. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos en cada uno de estos puntos que tenemos aquí. Al mismo tiempo voy a intentar esconder este cabito. Así. Y vamos haciendo puntos bajos por todo el borde de la sisa. Cuando llegamos aquí a un punto alto, pues de igual forma pinchamos y hacemos nuestro punto bajo, llegamos a la esquina, hacemos nuestro punto bajo y vamos haciendo punto bajo por todo el borde. Y le vamos dando toda la vuelta al borde de la sisa, hasta que lleguemos de nuevo a donde hemos comenzado. Y ahora, una vez hemos bordeado ya las dos sisas, pues vamos a bordear el contorno del escote y delantero y trasero. Enganchamos aquí en el medio. Ups, muy cortito. Vamos a ser más generosas. Aquí enganchamos y empezamos a bordear todo alrededor, tanto del escote, la apertura que tenemos aquí al frente. Le vamos dando toda la vuelta con puntos bajos. Esta hebrita la vamos a esconder ahí dentro y vamos haciendo a todo alrededor de igual forma hasta dar toda la vuelta y llegar de nuevo a este punto. Y luego ya solo nos quedará hacer el cordoncito, el cordón que va cerrando la apertura. Así. Con paciencia, buena letra. Aquí vamos haciendo todo el borde.
una vez llegamos aquí a la esquinita, hacemos 2 puntos para hacer el, el piquito de la esquina, ¿eh? Queda redondeado, pero no queda demasiado redondeado, ni queda encogido, ¿eh? Y continuamos todo el borde. De esta forma quedan disimuladas esos escaloncitos que se nos iban haciendo cuando íbamos haciendo las disminuciones, ¿sí? Ya con este borde que le hacemos, eso queda más disimulado y ya queda como más regular. Y una vez hemos finalizado todo el contorno, ya solo nos queda hacer el cordoncito que va uniendo el frente. Para el cordoncito vamos a hacerlo de la siguiente forma. Cogemos nuestras 2 hebras con las que hemos estado trabajando y hacemos como el inicio de una cadeneta. Aquí ajustamos. Y una vez lo tenemos ajustado, cogemos una hebra por un lado y otra hebra por el otro. Yo como trabajo con doble, pues cojo 2 por un lado y 2 por el otro. Esta hebra que tenemos aquí la pasamos por encima, la traemos hacia abajo y con la segunda hebra hacemos el punto. Volvemos a repetir. Esta la subimos y hacemos el punto. De nuevo hacemos igual. Y así vamos haciendo nuestro cordón. Esta hebra por encima y cogemos el punto. Así y así. Es muy fácil, pero queda un cordón muy bonito. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Y así vamos haciendo el cordón. Y si ven cómo queda un cordoncito cuadrado. Queda muy bonito. He hecho 80 centímetros de cordón. Aquí ya cojo las 2 hebras y cierro. En principio con 80 centímetros tendremos suficiente. ¿Sí ven qué bonito queda el cordón? A mí me encanta, me gusta mucho. Y ahora lo vamos a ir colocando. Doblado por la mitad, más o menos, lo ponemos aquí y lo vamos a ir pasando por estos huecos que nos deja el tejido. Vamos pasando el cordón. Uy, se ha quedado atascado. Ahí. Y por el otro lado hacemos igual. Vamos a pasar el cordón por aquí. Lo acomodamos, ponemos la parte que más nos guste, ¿sí? El lado que más nos
nos guste, de que se vea la cadenita, así. Y lo vamos cruzando hasta llegar arriba. Como ven, he ido pasando el cordón, saltando un punto al siguiente, lo he ido cruzando igual que haríamos con un zapato, una zapatilla de deporte, que pondríamos los cordones cruzados, y así ha quedado. Ahora ya este final del cordón, pues le vamos a hacer aquí un pequeño borlón simple. Yo he cortado unas hebras de unos 20 centímetros aproximadamente, ¿sí? Como yo trabajo con hilo doble, pues lo voy a contar como una sola hebra. Entonces he cortado 1, 2, 3 y 4. 4 hebras que dobladas por la mitad nos van a hacer las veces de un pequeño borlón simple. Entonces vamos a introducir por este primer punto del cordón, vamos a ir introduciendo poco a poco nuestras hebras. Es que todas de una vez no van a entrar, entonces se nos va a hacer un poco más lío. Entonces cogemos una hebra, la doblamos por el medio y aquí enganchamos y pasamos, la dejamos ahí. Volvemos a introducir la aguja y hacemos exactamente igual con la siguiente. La doblamos por la mitad, traspasamos y la dejamos aquí junto con esta. Así hasta que pasemos todas nuestras hebras. No sé si me cabrán estas al tiempo. Voy a intentarlo. Todo lo malo que no quepan y haya que... ¡Ay, sí! Que entraron. ¡Ole, ole, ole! Bueno, pues una vez ya las tenemos todas, lo que hacemos es un nudo. Esto lo pasamos por aquí como si fuera un punto de cadeneta. Así. Y anudamos. Podemos usar una bolita para cubrir este nudo. Lo podemos dejar así o podemos usar una piedrita, una bola, una cuenta de estas que se encuentran fácilmente en los bazares por muy poco dinero. Y estas son las dos opciones, o con la bolita o sin bolita. Yo le he puesto una bolita y creo que le voy a poner la bolita a este también, pero la bolita hay que ponerla antes de meter o de hacer el nudo. Así que voy a ponérsela, voy a quitar el nudo, le voy a poner la bolita y así vemos cómo queda al final. Ya está, ya le he puesto la bolita, he vuelto a hacer el nudo y ajusto la bolita que tape lo feito del nudo. Ahí. Y ya, el resto, pues no tenemos nomás que igualar. Como ya tengo el otro hecho, pues me voy a guiar por el largo para poner los dos igual de largos. Así. Ya. Y ya quedó nuestro cordón acabado con un pequeño borlón aquí de adorno. Ay, le voy a cortar a este aquí.
Queda un pelín más corto, pero no pasa nada. Así. Y ya nomás hacer el nudito, un lacito, ¿eh? Un lacito aquí, todo mono. Y quedó acabada nuestra blusa. Y así es como quedó. Y así es como quedó. Hemos acabado nuestro proyecto. Yo espero que les guste, que les ayude, que puedan hacer esta blusa con más facilidad a través del tutorial. Yo lo he disfrutado mucho, a mí me gusta mucho esta blusita. Os cuento que he hecho otra, pero sin esta apertura de aquí. Y ahora os dejaré unas fotos para que veáis el efecto y el resultado. Me gusta mucho esta blusita, me ha encantado. Nelsa, muchas gracias por mandarme la foto. Me ha gustado mucho y yo espero que a ti también te ayude el tutorial. Lo mismo a todas. Un abrazo y un saludo. Cuidaros, cuidaros mucho. Hasta luego.